Van amigos y amigas en este jueves 20 de febrero de 2025, qué gusto que se integren a la señal de los medios comunitarios de Corape a nivel nacional, qué gusto que una mañana más junto a nosotros continúen conociendo esos temas de interés que merecen ser, en este caso, analizados, escuchados y reflexionados. Hoy vamos a hablar sobre la crisis energética en el país, que según varios expertos, pues aún no se ha superado. Para ello vamos a saludar a nuestra invitada que nos acompaña en los estudios, Marcela Reynoso. Ella es máster en gobernanza energética. Gracias por estar aquí. Buen día, bienvenida. Muy buenos días, para mí es un gusto acompañarles este día. Gracias por acompañarnos y conversemos un poco. Hace días el Consejo Consultivo de Ingenieros de Pichincha, hace ya algunas semanas, advirtió que en abril de 2025 podrían presentarse apagones en el país. Por su parte, el gobierno nacional asegura que la generación de energía eléctrica estaría garantizada para este 2025 e inclusive hablan de garantías para el 2026. Desde su análisis, ¿cómo ve este escenario? ¿Considera que habría o no apagones nuevamente en este año? Bueno, yo considero que la advertencia sobre la posibilidad de apagones es válida, puesto que aún no se ha incorporado la capacidad total de energía firme, es decir, la energía térmica a nuestro sistema. Entonces hay que prevenir antes que lamentar. Y este es un anuncio que busca que el gobierno nacional tome las medidas correctivas y vaya avanzando en la incorporación de la capacidad térmica, así como también en responder a algunas inquietudes que mencionó el SENACE en su informe. Inquietudes relacionadas con cómo se está operando nuestro sistema de transmisión. Y en este caso consultarle, cuando el gobierno nacional aborda estos temas, habla por ejemplo de la generación de energía con la que se está sosteniendo actualmente el país, habla de la recuperación de Tuachi y Pilatón, de las 3 barcazas que existen en Ecuador. ¿Esto es suficiente para poder estar estables y tranquilos en este caso, en este 2025? Aún no es suficiente y justamente por eso nace la alerta del Colegio de Ingenieros Eléctricos o del comité consultivo. ¿Y qué se podría hacer frente a esto para decir, bueno, nos podemos quedar tranquilos porque en este caso no podría existir el riesgo de los apagones? Bueno, la ciudadanía se quedaría tranquila si es que el gobierno toma las medidas necesarias, pero lamentablemente tenemos este caso del contrato con Progen que aún no ha podido entregar energía. Entonces hay que seguir trabajando en estas contrataciones previas que aún no entregan la energía que se estaba esperando. ¿Y cuáles son esas medidas que en este caso el gobierno nacional debería aplicar para ya no ser un tema de preocupación cada año? Porque vimos apagones en el 2023, en el 2024, y bueno, si bien es cierto, se terminaron estos apagones a finales de 2024, en el 2025 existe nuevamente esta preocupación. Pues es que esta crisis energética que vivimos no obedece a una sola causa, es una crisis multicausal. Entonces aquí el gobierno tenía que tomar medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Entre las medidas de corto plazo estaba justamente la incorporación de nuevas unidades al parque térmico, está el mantenimiento, cumplir con los mantenimientos programados anuales, y seguir avanzando también en las políticas de eficiencia energética, porque nuestra demanda crece en una base del 4%. Y es necesario también que todas las personas nos eduquemos en función de hacer un uso adecuado de los recursos energéticos, no solo de la electricidad, también de los combustibles fósiles, porque son recursos, valga la redundancia, que son finitos, son costosos. Un país no puede darse el lujo de responder a una demanda sin control, porque los sectores estratégicos necesitan de inversiones muy fuertes y son inversiones que tienen que realizarse en largos plazos. Y también hablando de estas medidas a largo plazo, ¿qué otras se podrían implementar en el país? Vamos también con el fortalecimiento de la institucionalidad. Una de las causas de la crisis eléctrica fue justamente no cumplir con el Plan Nacional de Electrificación. Entonces, este incumplimiento nos puso en una situación de crecimiento de la demanda y un estancamiento de la oferta. Esa es también una de las causas principales. Para que se llegue a este cumplimiento tenemos que fortalecer las instituciones y especialmente también mirar a cómo se están gestionando las empresas distribuidoras, porque podemos ver en los informes anuales del sector eléctrico que las pérdidas, es decir, la energía que se suministra pero que no se cobra, las pérdidas no técnicas están incrementando. Entonces, la crisis eléctrica no tiene una solución mágica.
Y cuando comunicamos todos los esfuerzos que se hacen desde el gobierno, hay que comunicar todas estas dimensiones de la crisis. La dimensión institucional, la dimensión en la cual se ponen efectivamente recursos para solventar la crisis, también qué es lo que se ha hecho por parte de todas las herramientas legales, que ya se aprobaron algunas leyes y obviamente, repito, la institucionalidad, que es una de las cosas más importantes en este momento que hay que arreglar. Usted ha hablado de que se incumplió el plan maestro de electrificación en Ecuador y es algo que sostienen también varios expertos. Conocer cuáles eran estos elementos claves que estaban incluidos en este plan que pudieron, en este caso, haber evitado que pasáramos por estos apagones de hasta 14 horas en el país. Mira, yo quisiera que la ciudadanía entienda que estos planes lo que buscan es entregar energía al mejor precio posible. Entonces, aquí se buscan las mejores alternativas en términos de tipo de fuente que le puedan seguir dando a la industria y al ciudadano ecuatoriano energía asequible. ¿Y por qué es importante esta palabra asequible? Porque la energía, al ser un recurso productivo, también va a influir en el precio de lo que tú estás entregando al mercado. Para ser competitivos, yo también tengo que buscar y tengo que ver la forma en que este costo de la energía no impacte mucho. Y esa es una responsabilidad de los hacedores de política pública, de los planificadores, el buscar la mezcla, el conjunto de las mejores fuentes que me puedan entregar energía asequible. Y algo más que usted acaba de mencionar en su intervención anterior es que esta dimensión de la crisis institucional que está viviendo el país también, ¿cómo hacerle frente a algo como esto? Esto a propósito también de que se podría dar el cambio de gobierno, ¿no? Porque bueno, el presidente Daniel Noboa también está corriendo para esta segunda vuelta presidencial. Frente a los cambios de gobiernos, los candidatos en primera vuelta hicieron algunas propuestas, entre ellas la división del Ministerio de Energía y Minas en un Ministerio de Electricidad y el resto un Ministerio de Petróleo y de Minería, podría así llamarse. Entonces, es un paso. Pero siempre la forma debe seguir a la funcionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es mi objetivo principal? Mi objetivo principal es fortalecer la planificación. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dividiendo los ministerios? Podría ser, pero aquí hay que tomar en cuenta que tanto petróleo como electricidad están íntimamente relacionados. Entonces, al momento de dividir los dos ministerios, estamos incorporando una variable más de descoordinación institucional. No sería una buena opción en este caso. Puede ser, pero siempre depende de cuán fuerte sean las directrices de política pública. Y estamos viendo que nuestras directrices de política pública prácticamente están ausentes. Y aquí también hablando de estas propuestas que han hecho los candidatos presidenciales, se le escuchaba a algunos hablar sobre energía eólica, energía solar. También, ¿cómo ve este tema? Porque había algunos expertos que señalaban que no era posible en un país como Ecuador. ¿Cómo ve usted este tema? Mira, el primer paso para salir de la crisis será la incorporación de energía térmica. Eso es lo que necesitamos para salir de la crisis. La energía térmica le da confiabilidad, le da flexibilidad a nuestro sistema eléctrico, mientras que la energía solar, la energía eólica le da diversificación. Pero estas energías no nos sirven para salir de la crisis porque no son gestionables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo mayor demanda, puede ser que sea en la noche, no puedo utilizar la solar. Y si yo tengo mayor demanda y justo estoy en el periodo en el cual no hay viento, no puedo utilizar la eólica. Esta es la característica principal de este tipo de energías renovables. No son gestionables, es decir, no necesariamente van a estar disponibles cuando yo las necesite. Por eso es que la salida de la crisis demandaba energía térmica. Pero la energía térmica no solamente es quemar combustibles líquidos, también es quemar combustibles gaseosos. Y ahí teníamos la opción de utilizar el gas de amistad, del campo de amistad, para salir de la crisis. Y en enero de 2024 ya se había empezado a trabajar en la gestión y en las posibilidades para incorporar nueva producción de gas en amistad. Sin embargo, llegó una orden en la cual se dijo que era una decisión personal de una persona el no continuar con el trabajo
para repotenciar amistad con el presupuesto Petroecuador. Entonces, esta para mí forma de ver en el contexto de la crisis energética fue una decisión errada. Porque ¿qué fue lo que nos ocasionó esto? Que tengamos que vivir 14 horas sin electricidad y que al final del año el sector industrial no haya tenido el suministro de energía eléctrica. Que esto es grave, porque sin electricidad, sin energía, no hay producción y por lo tanto el tema de los puestos de trabajo se pone en riesgo. Entonces hay que entender bien que la energía es un insumo fundamental para la salud económica de cualquier país. Y esto se muestra a nivel mundial. Alemania está sufriendo gravemente porque los costos de energía de ellos subieron al tomar decisiones equivocadas en cuanto al cierre de plantas nucleares y en cuanto a las restricciones del transporte de gas natural. Entonces están viviendo ahora un duro proceso de desindustrialización, donde sus economías o donde su industria automotriz principalmente empieza a no ser competitiva frente a China. Entonces siempre hay que tener en cuenta, necesitamos energía asequible, sostenible. Y usted ha mencionado este trabajo que se empezó a hacer en el campo Amistad y que luego, pues bueno, ya se detuvo y quedó ahí. Y ha mencionado también, ha puesto de ejemplo algunos países que tomaron decisiones erróneas y que ahora están pagando las consecuencias, por así decirlo. ¿Cuáles son esas decisiones erróneas que a su parecer ocurrieron en Ecuador y que a futuro, pues también, bueno, se vieron en el presente cuando hubo los apagones, pero a futuro también nos pueden pagar una factura muy fuerte como país? La falta de inversión es la principal decisión errónea. Cuando uno habla de decisiones de política pública, una de las decisiones de política pública es justamente dejar de invertir desde el lado estatal para esperar que el privado lo haga. Pero esa inversión privada no viene de la nada. Sí es necesaria siempre la institucionalidad fuerte que le vaya llevando de la mano al privado para que pueda realmente concretar sus inversiones. El no hacer nada es definitivamente una solución, una decisión de política pública, pero en nuestro contexto nos ha llevado a estas crisis, la crisis eléctrica y una posible crisis petrolera, cuando la infraestructura nos quede corta ya para todo el tema de distribución de combustibles. Entonces hay que tener mucho cuidado y tomar decisiones no en función de la coyuntura actual, presente, porque estamos frente a un sector que necesita inversiones de largo plazo, que es importante para la economía y que debe mirarse siempre en el mediano y largo plazo. Y esta falta de inversión a la que usted ha hecho referencia también, ¿hace cuánto se empezó a ver que no se estaba dando esta falta de inversión? ¿Cuántos años se viene arrastrando este tema? Yo diría que tenemos que también enfocarnos en la coyuntura de los precios del petróleo, porque siempre esto es un ingreso importante para nuestra economía. Entonces, el momento que empiezan a caer los precios del petróleo, la inversión estatal se detiene. Pero también hay un periodo en el gobierno de Guillermo Lasso en que los precios alcanzaron unos buenos niveles. Sin embargo, entre Moreno, Lasso ya se había tomado y se veía que las decisiones de política eran no hacer nada. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios de Corape con Marcela Reynoso, máster en gobernanza energética, y también esta pregunta que ronda en las mentes de algunos de los ecuatorianos y que se puede ver en redes sociales y que en este caso pues existe incertidumbre. ¿Puede haber apagones en este 2025 teniendo todo este escenario, este análisis que usted nos ha compartido? También hay esperanza por el tema de que hay lluvias en el país y bueno, eso tal vez puede generar un poco de tranquilidad, pero ¿qué tan probable es que se den los apagones o no en abril como se había alertado? Bueno, nuevamente vamos a que si no se ha cumplido con las necesidades de incorporación de energía térmica, vamos a tener apagones. Estamos esperando que la hidrología, es decir, la cantidad de lluvias que tendremos de aquí hasta abril, se comporte como el histórico, porque el año anterior sí fue un año atípico. Un año en el cual no llovió mucho en el periodo de febrero hacia marzo y que llevó a que los embalses no puedan sostenerse para después seguir generando. Entonces, de acuerdo con los históricos, se esperaría que entre finales de febrero y marzo se incrementen las lluvias, lo que nos podría ir salvando de este primer episodio de apagones como tuvimos el año anterior. Y que a la vez
a medida que pase el tiempo, seamos capaces de incorporar la energía térmica, de hacer todos los mantenimientos que propuso el SENACE, que soy el operador, de ir trabajando en los temas de transmisión para que en el periodo de estiaje de octubre a diciembre no tengamos este problema. Pero aquí hay que hacer una alerta que las soluciones de las crisis no son únicas, ni tampoco son de corto plazo ni inmediatas. Entonces, si ya nos fallaron los primeros bloques de generación térmica, hay que hacer las medidas correctivas para que en los siguientes procesos no hayan estos incumplimientos de cronograma, que es decir, que se pongan unos cronogramas reales conforme a la tecnología y a los procedimientos habituales del sector. Ok, perfecto. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape y por compartirnos este análisis acerca de la situación que se vive en el país, en este caso por la crisis energética. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Con mucho gusto. Amigos y amigas, concluimos esta entrevista. Sigan en sintonía de los medios comunitarios de la red informativa de Corape.